Álvaro Arbeloa está jugando un fútbol que honestamente nunca habíamos visto en el Real Madrid reciente. El equipo vuelve a sentirse vivo. No solo gana, transmite algo distinto. Hay energía, hay hambre, hay convicción. Las estrellas brillan otra vez. Vinicius vuelve a ser decisivo. Mbappé es implacable. El equipo domina. Y la pregunta aparece sola, inevitable. ¿Es Arbeloa el general que el Real Madrid necesitaba desesperadamente? Hace apenas unos meses, Arbeloa entrenaba al Real Madrid C. Su temporada terminó con una eliminación en semifinales de Copa Juvenil y un empate liguero sin gloria. Ese no es el currículum que imaginas para alguien que, poco después, iba a entrar al vestuario del Santiago Bernabéu a dirigir a Vinicius, Mbappé y Bellingham. En ese momento, Arbeloa era prácticamente invisible para el gran público. Apenas alguna discusión en banda, algún cruce tenso con Fernando Torres en categorías formativas. Nada más. Nadie, ni siquiera dentro del club, lo veía como una opción real para el primer equipo. Y entonces todo cambió. Raúl González dejó Castilla. El teléfono sonó. Al otro lado estaba Florentino Pérez. Un paso más en un ascenso silencioso. El inicio fue durísimo. 4 derrotas en 5 partidos con Castilla. Luego llegó la humillación. Un 4-1 en enero, sin épica, sin redención. Mientras tanto, Arbeloa veía la Supercopa desde el sofá, y de pronto el suelo se abrió bajo sus pies. Xabi Alonso fue destituido. El Real Madrid necesitaba una solución inmediata, y casi sin aviso, Arbeloa estaba en el escenario más grande del fútbol mundial. Su etapa no comenzó con fuegos artificiales, empezó con una bofetada. Eliminación en Copa del Rey ante un equipo de segunda peleando por no descender, un golpe sin excusas, un fracaso total. Y encima, Arbeloa no reculó en su discurso, defendió decisiones, no pidió perdón. Eso para muchos fue terquedad, para la prensa una señal de debilidad. Pero aquí está el punto clave, el que casi nadie quiso ver. Quedar fuera de la Copa podía convertirse en una ventaja. Este Real Madrid estaba roto físicamente. 2 pretemporadas cortísimas, jugadores sin base, ningún partido completo dominado de principio a fin. La solución no era exprimirlos más, no era quemarlos en enero. Y Arbeloa lo entendió, incluso cuando se equivocó. Rotar en Copa fue un error, sí, pero observa lo que pasó después. El Barcelona apostó todo por la Copa y se desplomó en Liga ese mismo fin de semana. El Madrid, en cambio, encontró aire, ganó confianza, recortó puntos, y en el Bernabéu destrozó al Mónaco con una autoridad que nadie esperaba. ¿Suerte? Tal vez, pero muchas veces la suerte se parece demasiado al timing. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque el Real Madrid ya vivió algo muy parecido, demasiado parecido. 10 años antes, en 2014 ganó la Champions, en 2024 volvió a ganarla, en 2015 se quedó sin títulos, en 2025 también. En 2015 fue destituido Ancelotti, en 2025 de nuevo. En 2015 Cristiano ganó la Bota de Oro, en 2025 Mbappé hizo lo mismo. En 2016 se promovió desde Castilla a un exjugador sin experiencia en élite, Zidane. En 2026, Arbeloa. En 2016 el Madrid había sido eliminado de Copa de forma humillante. En 2026, otra vez. Las coincidencias empiezan a incomodar. Y entonces llega la noche europea. El Bernabéu vuelve a vibrar. El equipo sale como un vendaval. Mbappé marca pronto. Vinicius es un problema constante. El medio campo manda. El rival se descompone. El Madrid no solo gana, aplasta. No es solo el resultado, es la sensación. Ese fútbol agresivo, vertical, valiente. El estadio lo nota, los jugadores lo sienten. Algo se ha desbloqueado. Y lo más importante, el vestuario responde. Arbeloa ha conectado donde otros no pudieron. Protege a sus jugadores en público, les exige en privado, entiende el entorno porque lo vivió, sabe lo que es el Bernabéu cuando ruge y cuando muerde. Recupera un principio viejo pero olvidado. En el Real Madrid, primero hay que ganar al vestuario, luego vienen los sistemas. No estamos hablando de un milagro, ni de un título asegurado. Estamos hablando de señales, de brotes verdes reales, de un equipo que vuelve a creer, de un entrenador que no promete revoluciones, pero aplica una metodología que ya funcionó aquí antes. Y ahora la pregunta ya no es si Arbeloa es capaz, la pregunta es ¿qué pasa si esta historia vuelve a repetirse? Porque si algo ha demostrado el Real Madrid es que cuando la historia empieza a rimar, conviene prestar atención,
Pero ¿por qué el Real Madrid de Arbeloa se siente distinto? Para entender por qué el Real Madrid de Arbeloa transmite algo que no veíamos desde hace tiempo, hay que ir más allá de los resultados. No se trata solo de goles, ni de marcadores amplios, ni siquiera de partidos europeos brillantes. Se trata de sensaciones, y en el Bernabéu las sensaciones siempre dicen la verdad antes que la tabla. Durante meses este Madrid parecía un equipo pesado, lento para reaccionar, frágil cuando el plan inicial fallaba, dependiente de chispazos individuales. Incluso cuando ganaba, lo hacía sin convicción. El balón circulaba, pero no mordía. El rival respiraba, y el estadio lo notaba. Había distancia entre el césped y la grada. Con Arbeloa esa distancia empieza a desaparecer. El primer cambio no es táctico, es emocional. Arbeloa entiende algo que muchos entrenadores olvidan al llegar al Madrid. Aquí no basta con ordenar, hay que representar. El jugador necesita sentir que quien manda ha vivido lo mismo que él, que entiende la presión, el ruido, la exigencia constante. Arbeloa no necesita explicarlo, su historia habla sola. Eso genera algo inmediato, credibilidad. Y cuando un vestuario cree, el fútbol fluye. Se nota en Vinicius. Cuando Vinicius juega enfadado con el mundo, se pierde. Cuando juega enfocado en el balón, es devastador. Arbeloa no intenta cambiarlo, lo protege, lo respalda públicamente, le quita peso externo. Y Vinicius responde donde importa, en el campo. Desborde, decisión, sacrificio. El brasileño vuelve a atacar con hambre, no con ansiedad. Mbappé, por su parte, encuentra algo que parecía obvio, pero no lo era: claridad. Claridad en los movimientos, claridad en los espacios, claridad en cuándo acelerar y cuándo esperar. Arbeloa no le pide que haga de todo, le pide que haga daño, y Mbappé, cuando se siente liberado, es una máquina. Los números empiezan a recordar a registros históricos, no por casualidad. El medio campo también cambia. Valverde vuelve a ser omnipresente. Corre, llega, ordena, empuja. Bellingham aparece en el momento justo, no en todos. Camavinga aporta equilibrio. El equipo deja de partirse. Las transiciones vuelven a ser rápidas pero con sentido. No es caos, es agresividad controlada. Y aquí aparece un detalle clave que explica muchas cosas: el estado físico. Este Madrid venía fundido, minutos acumulados, picos de forma mal gestionados, bajones constantes en los segundos tiempos. Arbeloa entiende que no puede pedir intensidad sin piernas, por eso recupera una figura esencial: el trabajo físico bien planificado. No para correr más, sino para correr mejor. El equipo ya no se cae tras el minuto 60, sostiene el ritmo, aprieta cuando debe, respira cuando conviene. Eso cambia partidos, pero hay algo más profundo. Algo que no se ve en los gráficos. El lenguaje corporal del equipo es distinto. Cuando marca un gol, celebra junto. Cuando encaja, no se descompone. Cuando hay un error, hay apoyo. Parece básico, pero no lo era. Este Madrid estaba fragmentado. Arbeloa empieza a coserlo. Y el Bernabéu responde, porque el estadio no perdona, pero sí reconoce. Cuando ve compromiso, empuja. Cuando ve orgullo, acompaña. Y en noches grandes, eso pesa toneladas. El ambiente vuelve a parecerse a esas noches europeas donde el rival siente que algo se le viene encima, no solo desde el césped, sino desde las gradas. Nada de esto garantiza títulos, sería absurdo afirmarlo, pero sí garantiza algo fundamental: dirección. El Real Madrid vuelve a saber a qué juega y por qué juega así. Ya no parece improvisar, ya no da la sensación de sobrevivir partido a partido. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más interesante. ¿Está Arbeloa simplemente aprovechando una buena racha o está aplicando una fórmula que el Real Madrid ya conoce demasiado bien? Porque si miramos atrás, hay un nombre que inevitablemente aparece: un entrenador que entendió que aquí primero se gana el vestuario, luego los trofeos. Y ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente peligrosa para el resto de Europa. Hay un momento en el que el fútbol deja de parecer casualidad y empieza a incomodar. No porque lo que ves sea imposible, sino porque ya lo has visto antes. Y cuando el Real Madrid entra en ese territorio, el resto de Europa suele ponerse nerviosa, porque lo que está haciendo Arbeloa no es una revolución moderna ni un laboratorio táctico futurista, es algo mucho más peligroso. Está reactivando una fórmula que este club domina como nadie. El paralelismo con el pasado no es un capricho, es una secuencia casi quirúrgica. Un vestuario lleno de talento que se desordena, una etapa de confusión, un entrenador con ideas fuertes que no logra alinear egos,
una destitución abrupta, un exjugador del club asciende desde adentro, el ambiente se libera, el fútbol fluye, el equipo se reencuentra con su identidad competitiva. Eso ya pasó, y cuando pasó, el Real Madrid no ganó una vez, ganó en cadena. La clave está en algo que Arbeloa ha entendido rápido. En este club, el sistema nunca puede estar por encima del jugador, pero el jugador tampoco puede estar por encima del grupo. El equilibrio es frágil, y cuando se rompe, todo se cae. Arbeloa no impone desde la pizarra, impone desde la coherencia, desde el ejemplo, desde la confianza. Por eso la respuesta del vestuario es inmediata. Bellingham vuelve a aparecer como líder silencioso. No necesita gestos grandilocuentes. Interpreta los tiempos del partido. Llega cuando duele. Corre cuando hace falta. Vinicius deja de protestar y empieza a decidir. Mbappé deja de cargar con todo y empieza a disfrutar. Valverde se multiplica. Arda Güler entra sin miedo. Camavinga se ordena. Hasta los jóvenes sienten que pueden equivocarse sin desaparecer. Y cuando eso pasa en el Real Madrid, el equipo se vuelve profundamente incómodo de enfrentar, porque ya no depende de un plan perfecto, depende de momentos, y el Madrid vive de los momentos grandes. En Champions eso se amplifica. El Bernabéu no exige posesión, exige personalidad, exige leer el partido, exige castigar errores, exige oler la sangre, y este Madrid vuelve a hacerlo, no porque juegue bonito todo el tiempo, sino porque sabe cuándo ser cruel. Ahí está el verdadero cambio. Antes el Madrid parecía esperar que algo pasara, ahora provoca que pase. Las transiciones son más limpias, los ataques más verticales. El equipo no se desordena por atacar, ataca porque está ordenado, y eso lo cambia todo. Incluso en lo físico, el mensaje es claro. No hay picos artificiales, hay continuidad. El equipo ya no se parte en dos mitades, mantiene la intensidad, sabe sufrir sin perder el control, sabe acelerar sin romperse. Y entonces surge una figura que lo simboliza todo. Franco Mastantuano, un chico joven, sin ruido, sin marketing exagerado, sin atajos. Arbeloa no lo lanza por desesperación, lo introduce con sentido, le da responsabilidad, pero también respaldo, y el chico responde. Gol en Champions, personalidad, atrevimiento. El Bernabéu cambia silbidos por aplausos. Eso no es casualidad, eso es gestión. Porque Arbeloa entiende algo clave. En este club, el talento joven no necesita protección extrema, necesita confianza estructurada. Todo esto no significa que el Real Madrid ya esté listo para ganarlo todo, sería absurdo decirlo, pero sí significa algo mucho más inquietante para los rivales. El Real Madrid ha vuelto a creer en sí mismo. Y cuando eso ocurre, la historia dice que lo demás suele alinearse. Queda una pregunta final, la más importante de todas. ¿Está Arbeloa simplemente aprovechando una buena racha o está aplicando una fórmula que el Real Madrid ya conoce demasiado bien? Porque si miramos atrás, hay un nombre que inevitablemente aparece, un entrenador que entendió que aquí primero se gana el vestuario y luego los trofeos. Y ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente peligrosa para el resto de Europa. Hay un momento en el que el fútbol deja de parecer casualidad y empieza a incomodar, no porque lo que ves sea imposible, sino porque ya lo has visto antes. Y cuando el Real Madrid entra en ese territorio, el resto de Europa suele ponerse nerviosa, porque lo que está haciendo Arbeloa no es una revolución moderna ni un laboratorio táctico futurista, es algo mucho más peligroso. Está reactivando una fórmula que este club domina como nadie. El paralelismo con el pasado no es un capricho, es una secuencia casi quirúrgica. Un vestuario lleno de talento que se desordena, una etapa de confusión, un entrenador con ideas fuertes que no logra alinear egos, una destitución abrupta, un exjugador del club asciende desde adentro, el ambiente se libera, el fútbol fluye, el equipo se reencuentra con su identidad competitiva. Eso ya pasó.
Y cuando pasó, el Real Madrid no ganó una vez, ganó en cadena. La clave está en algo que Arbeloa ha entendido rápido. En este club, el sistema nunca puede estar por encima del jugador, pero el jugador tampoco puede estar por encima del grupo. El equilibrio es frágil, y cuando se rompe, todo se cae. Arbeloa no impone desde la pizarra, impone desde la coherencia, desde el ejemplo, desde la confianza. Por eso la respuesta del vestuario es inmediata. Bellingham vuelve a aparecer como líder silencioso. No necesita gestos grandilocuentes. Interpreta los tiempos del partido. Llega cuando duele. Corre cuando hace falta. Vinicius deja de protestar y empieza a decidir. Mbappé deja de cargar con todo y empieza a disfrutar. Valverde se multiplica. Arda Güler entra sin miedo. Camavinga se ordena. Hasta los jóvenes sienten que pueden equivocarse sin desaparecer. Y cuando eso pasa en el Real Madrid, el equipo se vuelve profundamente incómodo de enfrentar, porque ya no depende de un plan perfecto, depende de momentos, y el Madrid vive de los momentos grandes. En Champions eso se amplifica. El Bernabéu no exige posesión, exige personalidad, exige leer el partido, exige castigar errores, exige oler la sangre, y este Madrid vuelve